problemas técnicos. Bueno, nuevamente mencionar que el doctor William Taclo Cañapataña va a realizar el tema de estomias, médico cirujano, especialista en oncología, actualmente laborando en el IREN Sur, en el área de emergencia y además es docente y jefe de prácticas de la Universidad Católica de Santa María. Adelante, doctor. Muy buenas tardes con todos, perdón por la demora. Bueno, para ser bastante precisos y concisos con esta parte de la ponencia, el tema que abordaremos el día de hoy es sobre ostomías. Bueno, entendamos primero qué es una ostomía. Viene de la palabra griega llamado boca. En este caso, consiste en hacer de una forma quirúrgica una apertura a nivel intestinal y esta pueda ir hacia la pared abdominal para que se pueda generar algún tipo de función mayor al tratamiento del paciente. Por lo tanto, bajo este mismo concepto tenemos uno, que es la colostomía, como su nombre lo dice, se generará una boca netamente del intestino grueso, una iliostomía y en menor frecuencia una yeyunostomía, que esto obviamente va relacionado al, a la ubicación del intestino delgado, que es el ilio o el yeyuno, y por último la urostomía, que consiste en hacer una boca netamente de la vía urinaria hacia la piel. Entonces, estas ostomías pueden ser y se clasifican de diferentes maneras. La clasificamos de acuerdo a su tiempo de duración, que pueden ser temporales o pueden ser definitivas. ¿De qué depende su temporalidad? Básicamente de la patología. Generalmente en patologías benignas, no oncológicas, se intenta hacer hilostomías o ostomías temporales. Y las definitivas generalmente se producen en pacientes oncológicos. Entonces, ¿cómo se ve una ostomía? Que puede ser cualquier parte del intestino, incluso puede ser el del intestino delgado, del intestino grueso. Todos forman una boquita, como se da aquí en este pequeño diagrama, y de acuerdo a la ubicación será una iliostomía, si es a nivel del ilio, una colostomía ascendente, transversa, descendente, una sigmoidostomía, una cecostomía, dependiendo de la ubicación. ¿Qué técnicas quirúrgicas conocemos de estos? Existen múltiples ya perfeccionadas que pueden ser por vía abierta o laparoscópica. ¿Y de qué depende esto? Básicamente del criterio médico o del estado del paciente. Y de acuerdo a eso se plantea diferentes tipos de ostomías de acuerdo a la necesidad. Las más frecuentes tenemos a las ostomías en asa, las ostomías en doble cañón, que pueden ser con aberturas contiguas o aberturas separadas, y las ostomías terminales o las famosas ostomías tipo Hart. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer ostomías? Primero, cuando tenemos cuadros agudos en los cuales se requiera un manejo quirúrgico de emergencia, en este caso cuando tengamos patologías como perforación colónica, un traumatismo colónico, intervenciones quirúrgicas oncológicas, malformaciones anorrectales y algunas obstrucciones colónicas como un vólvulo, por ejemplo. Pero si bien es un procedimiento relativamente sencillo, puede haber complicaciones, puede haber algún tipo de defectos y falla dentro de, tanto en el proceso quirúrgico como posterior al mismo. Dentro de las principales complicaciones que se logra abordar en esto, tenemos a la necrosis, que consiste netamente a que existe una zona desvitalizada que no va a generar un afrontamiento adecuado y esto va a generar un deterioro del borde distal del ostoma y genera una necrosis, una infección que básicamente viene relacionada dependiendo del lugar en donde se puede hacer la ostomía. Entender que si hacemos un colostoma va a ser muy diferente a un hilostoma o un yeyunostoma. Entender que un colostoma va a estar 1000 veces más infectado que un ileostoma y obviamente mayor riesgo de que pueda haber algún tipo de dehiscencia de las uniones que se puede hacer. Generalmente puede haber hundimientos o retracciones, que esto va relacionado generalmente en personas gordas que tienen bastante panículo adiposo, que limita una adecuada reversión del ostoma, o si no, puede generar que dentro del acto quirúrgico no se hizo un desprendimiento adecuado del meso correspondiente. Como todo órgano vivo, puede haber un cuadro de una hemorragia, algún sangrado que por ahí no se pueda controlar.
Como todo proceso quirúrgico, en un principio siempre se genera un proceso inflamatorio y con ello se genera un edema que es bastante habitual durante los 2 o 3 primeros días del postoperatorio. La presencia de abscesos que va en relación al tipo de ostomía que se pueda generar. La perforación va relacionado específicamente a las cualidades del paciente. Entender que mientras tengamos un tejido indemne, adecuado, un paciente bien alimentado, bien nutrido, que no esté politransfundido, el tejido va a ser adecuado. Pero no tenemos un paciente ideal en la mayoría de los casos. Si tenemos pacientes desnutridos, pacientes anémicos, politransfundidos, y por lo tanto el riesgo de perforación es bastante grande. ¿Qué más? Bajo este mismo concepto puede haber bastantes prolapsos, que viene a ser un defecto dentro del anillo ostomal que se va a formar y puede generar prolapsos y posteriormente evisceraciones. En estos dibujos, como pueden ver, hay diferentes tipos de complicaciones, ¿no? De las más sencillas, por ejemplo, como podemos ver el edema, una pequeña inflamación del estoma que luego va a ceder de forma espontánea a partir del quinto o sexto día. Posteriormente a ello puede haber alguna dehiscencia de las uniones que se puede hacer asociada a una retracción, puede haber necrosis y con ella una estenosis del elostoma, puede haber algún tipo de prolapso o una eventración de la misma y procesos infecciosos. Y algo menos frecuente, pero también bastante complicado de manejar, son la presencia de los granulomas. Entonces, para evitar todo este tipo de complicaciones, para que nosotros tengamos un ostoma de la forma más correcta, precisa, tanto para nosotros como para el paciente, se debe tener ciertos criterios básicos. Una de ellas es el marcaje óptimo. ¿En qué consiste el marcaje óptimo? Lo ideal de este procedimiento es hacerlo de forma programada, no en una emergencia. ¿Por qué? Porque al paciente hay que educarlo previamente para este procedimiento. En el lado derecho de la diapositiva tenemos dos imágenes en las cuales más o menos nos indica la ubicación correcta e idónea donde deberían ir la mayoría de las ostomías. Considerando de que vamos a hacer un ileostoma o un urostoma, se hace a nivel de una unión entre la espinilla anterior superior del lado derecho con el ombligo y la sínfisis del pubis, y la intersección de las mismas es el lugar idóneo para poder colocar y hacer una ostomía, en este caso una ileostomía o una urostomía. En caso de un colostoma, en el lado izquierdo. ¿Qué más? Es importante colocar en estas posiciones porque son los lugares donde va a haber mejor autocuidado y un recambio de la bolsa por parte del paciente. Es más fácil de manejar para el paciente a nivel de estos sitios. ¿Qué más? Como regla general, se debe de evitar en lo más posible que los ostomas estén al lado de una herida. ¿Por qué? Porque obviamente la herida genera ciertos repliegues, ciertas zonas de declive en las cuales van a condicionar de que las bolsas de ostomía, que son los dispositivos que usamos, no peguen de la forma adecuada y puede haber rebosamientos o posteriores infecciones. Como nos indica acá, en lo que es la literatura, todos los ostomas deben estar ubicados en lugares de piel sana, una piel completamente sana y una piel completamente lisa, con el fin de poder minimizar en lo posible la principal complicación que son las dermatitis ostomales. Entonces, antes de poder hacer este procedimiento de esta ostomía, sea una ileostomía o una colostomía, al paciente hay que informar muy bien de en qué consiste este procedimiento, cuáles son los pros y los contras de este procedimiento y de acuerdo a ello, hacerle entender de que una ostomía no es sinónimo de enfermedad, sino es parte de su proceso de recuperación. Por lo tanto, hacer entender que el paciente después de la ostomía va a poder hacer su vida normal. Para lo cual, después de esta ostomía ya manejada de forma quirúrgica, tenemos diferentes dispositivos que nos ayudan a poder tener un control de las secreciones, que son de diferentes calidades, de diferentes tamaños, de diferentes marcas, colores, y para ello hay una clasificación bastante grande. Empezaremos según el tipo de vaciado. Hay vaciados o hay bolsas de ostomía
de aspecto cerrado, como su nombre lo dice, que son cerrados, en los cuales no se puede abrir esa bolsa de ostomía. ¿Y en quiénes se usaría? En aquellos lugares en los cuales no se tenga mucha secreción diaria o la secreción sea espesa y no requiera un cambio constante de la misma. Y lo cual se espera que nos dure unos 2 o 3 días y que tenga menos secreción. Existe dispositivos abiertos, en este caso cuando tenemos secreciones abundantes, en la cual la necesidad del recambio o la necesidad de evacuar la misma es constante, generalmente se usa en las iliostomías y su frecuencia de cambio en este caso sí va a ser bastante periódica, por lo menos una vez al día. Existe otro dispositivo mucho más fino y más resistente, que en este caso son las urostomías, que tienen un dispositivo mucho más complejo, que es una válvula inferior que condiciona que se tenga que aperturar y cerrar cada vez que sea necesario, porque la orina va a ser constante su evacuación. Según el tipo de sujeción, pues tenemos una sujeción de una sola pieza. Lo que estamos acostumbrados a ver son bolsas de ostomía con un simple adhesivo, el cual es un pega-pega que va a la piel y es un dispositivo único, de una sola pieza, que puede ser cerrada o puede ser abierta. Pero también existen dispositivos de 2 piezas, en las cuales el adhesivo se le instaura hacia la piel y solamente se retira las bolsas de plástico, las cuales sí pueden ser desechables. Muy bien, existe otro tipo de dispositivo un poquito más específico y un poquito más agresivo, en el sentido de que hay cierto tipo de ostomías en las cuales tienen algún tipo de retracción. Como yo les dije, ¿no? Una complicación grande de las ostomías es el hecho de que se pueda retraer la misma. Por ejemplo, un paciente que se le opera por un cuadro quirúrgico oncológico viene desnutrido, posterior al procedimiento quirúrgico se le realiza una ostomía y el paciente en menos de 3 o 4 meses mejora su estado nutricional y hasta incluso puede estar un poco obeso o con sobrepeso. Y esto va a condicionar a que el ostoma, que en su momento ha podido ser idóneo, genere una retracción. Entonces, una opción quirúrgica agresiva, pues, es volver a hacer una ostomía, pero no todos van a aceptar este procedimiento. Entonces, tenemos por ahí algunos dispositivos diseñados para ello. Una es de superficie plana, las que ya hemos estado viendo en los dibujos anteriores, y otra es las que tiene un disco o una barrera convexa, que tiene la funcionalidad de retraer eso y de exponer mejor al ostoma. Ahora, hay diferentes marcas, calidades, un poquito más y solamente nos aparece con olores los ostomas, pero en hablando de gustos y sabores, también existe por colores. Lo que estamos acostumbrados a usar en los hospitales es netamente los transparentes, porque eso nos ayuda a evidenciar las características de las secreciones, que pueden ser purulentas, hemáticas, biliares, múltiples. Pero lo que generalmente usan los pacientes por ergonomía y por tratar de camuflar su vestimenta son las de color, y estas vienen por múltiples colores. Un dispositivo que también está inmerso en todas las bolsas de ostomía es el filtro de carbón, que es un dispositivo que está señalado ahí con el dedo, que tiene todas las bolsas de ostomía, que es como una fuga de... es como un filtro que nos ayuda a que todos los olores que pueda ser generado dentro de la bolsa de ostomía no se desprenda. Entonces, para el manejo adecuado de estas bolsas de ostomía, nosotros necesitamos ciertos pasos básicos, pero que sí hay que tomar en cuenta antes de poder hacer este uso y el manejo de las mismas bolsas de ostomía. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener todo un material preparado, estar listos con nuestros guantes quirúrgicos o de procedimiento, tener los dispositivos adecuados para la higiene, como son algodones, gasas, paños húmedos, tener algún dispositivo que nos pueda ayudar a poder ver algún tipo de protección adicional, como por ejemplo algunos spray, algunos aerosoles, algunos protectores, algunas lacas que nos puede, o sea, tener todos los dispositivos adecuados para hacer un cambio y no en ese momento buscar porque nos vamos a contaminar.
considerando de que sea, por ejemplo, un colostoma o si es un urostoma. En lo posible tenemos que evitar cada vez que se haga el recambio de las bolsas una reacción mayor de la piel, es decir, entender que este adhesivo que se coloca a la piel puede generar cuadros irritativos por contacto. Entonces, el sacar y colocar estos dos dispositivos puede condicionar un cuadro de una dermatitis, aparte del tipo de ostomía que se puede generar. Entonces, por lo tanto, sé lo más cuidadoso posible. Y en lo general, yo les recomiendo de que deben ser con mucho cuidado bajo técnicas de asepsia y nunca lastimen la piel alrededor periostomal. Como les estaba comentando, la principal complicación que logramos ver en estos pacientitos son los cuadros inflamatorios a nivel del ostoma, las famosas dermatitis periostomales. Pero no solamente son esas, como también existen retracciones, prolapsos y las necrosis, ¿no? Que eso ya básicamente son un poco más inmediatas. Entonces, hay múltiples estudios que van relacionados en relación al tipo de ostomías que se pueda generar y esto es lógico que dependiendo del tipo de secreción que vayan a generar, pues va a generar mayor tipo de irritación. Entender, por ejemplo, que un urostoma es ácido que la orina que puede ser eliminada por un urostoma es igual con cierto pH ácido a comparación de un colostoma, ¿no? Que solamente son secreciones fecales que van a ser de cierta forma más contaminadas, pero menos dañinas para la piel. Pero para todo ello tenemos ciertos dispositivos que nos van a ayudar para poder contrarrestar, incluso tratar estas complicaciones, como los que hay los cinturones o los adhesivos elásticos, que hay ciertas ostomías en las cuales es necesario que nos dure mucho más de tiempo y se desprenden mucho. Entonces tenemos unos cinturones, unos adhesivos que ayudan a que el ostoma se pegue mucho más. Existen unas pastas ideales generalmente en pacientes que tienen cicatrices adyacentes al ostoma, alguna retracción de la piel y puede generar algún tipo de un parche a nivel de esa zona y generar una piel lisa y poder colocar el ostoma, la bolsa de ostomía sin ningún peligro. Se han creado algunas películas protectoras, algunos aerosoles, se han generado algunos polvos de ostomía que básicamente generan que se absorba esa humedad, que permiten que se regenere la piel incluso, en algunos casos severos. Incluso hay desodorantes para los ostomas, generalmente para los colostomas. Aquí están en esta imagen todos los dispositivos encontrados, que son los polvos, las cremas, los sprays, algunas ligas especiales que se puede usar, algunos tipos de clips especiales que se puede adherir. Entonces, ¿cómo saber cuánto tiempo debo de usar una bolsa de ostomía y de qué depende? Más o menos va en relación al tipo de ostomía que vamos a usar. De los más frecuentes ya les comentaba, un colostoma, un iliostoma y un urostoma son los tipos de ostomías más frecuentes que vamos a encontrar. De los más complejos a tratar son los que tienen una secreción constante y permanente. En este caso, dentro de los más incómodos a tratar sería un urostoma, ¿no? El cual el contenido de salida de orina va a ser constante. El riñón nunca deja de funcionar. En caso de un ileostoma, si bien tiene mayor frecuencia, que más o menos son de 7, 8 hasta 10 veces la frecuencia en la cual hay evacuación por el ilio, y los colostomas, que es netamente son deposiciones secas, y van a condicionar un menor recambio. Y por el cual, básicamente, si tenemos un colostoma, al tener en cuenta que sean unas deposiciones 2, 3 veces al día o a veces una vez al día, dependiendo del paciente, la cantidad de cambios puede ser una vez del día, e incluso si es que mantenemos un buen colostoma sin evitar algún rebosamiento del mismo ni que se exceda en el acúmulo en la bolsa de colostomía, nos puede durar hasta 3 días. Pero si hablamos de un ileostoma, pues como ya les comentaba, es un poco más incómodo y a veces es necesario cambiar todos los días si son ostomas únicos y si que son si son dobles, se puede usar hasta 2, 3 días. Y los urostomas
Como ya les dije, generalmente requieren un recambio diario, pero para ello ya tenemos dispositivos en los cuales ya tienen con válvulas incluso que ya nos pueden ayudar a tener un urostoma con duración mayor. Algo importante que debemos de saber para el manejo de estos ostomas también es la nutrición. Entender que el paciente con un ostoma de cierta forma no debería de cambiar su dieta. Si una persona antes del proceso tenía una alimentación normal, no tenía ningún tipo de complicación, ni un cuadro de una colitis asociada, ni un proceso inflamatorio asociado, pues no debería por qué cambiar su alimentación, debería ser igual su dieta, pero también tener en cuenta que el colon, una de las principales funciones que tiene el colon es la de la absorción del agua y de la del intestino delgado es la de la absorción de los nutrientes. Entonces, al tener un colostoma, pues de cierta forma se va a preservar esa posibilidad de evitar un cuadro de deshidratación. En cambio, si tenemos un ileostoma, el paciente puede cruzar con un cuadro de deshidratación y todo lo que acarrea ello, ¿no? Que son pérdidas de sodio, potasio y todo el trastorno metabólico que puede generar. Entonces, de cierta forma, hay ciertos alimentos que tenemos que tener en cuenta que pueden generar algún tipo de disconfort en el paciente, que en este caso sería presencia de algún mal olor. ¿En qué alimentos se ha visto? Generalmente pescado, huevos, queso, cebolla, ajos, porotos y verduras como los coles. Y no solamente en otros pacientes, sino que creo que en la mayoría, ¿no? También la presencia de diarrea. Por ejemplo, a veces los pacientes se asustan en el sentido de que tienen posiciones muy sueltas y esto los descompensa. Entonces, esto, primero, uno, confirmar de que la causa de este proceso diarreico no sea un cuadro infeccioso ni un cuadro inflamatorio, el cual requiera tratamiento médico, ya. Reposición inmediata de sales, que son sodio y potasio principalmente, ya, y si no hay algún manejo conservador, pues tiene que ver un médico para poder tratarlo. Pero para eso tenemos a ciertos alimentos que nos pueden ayudar a mejorar la consistencia de las mismas, que en este caso van a ser carbohidratos principalmente, como son las bananas, pastas, el pan, papas, queso, incluso el dulce de membrillo. En lo que es a la constipación, como toda persona entenderá, un paciente que coma muy poca fruta, muy poca verdura, va a condicionar que tenga estreñimiento, así que tener un adecuado balance en lo que es la fibra dentro de la dieta y lo más importante, el consumo de agua, que se indica por lo menos 1,5 litros de agua al día. Entonces, recomendaciones, por favor, es uno, una persona tiene que tener una dieta completa, una dieta adecuada, porque si no estaríamos acarreando un cuadro de desnutrición asociada a su enfermedad. Entonces, el paciente se le tiene que explicar que este ostoma que se le está colocando, que se le está realizando, no es una enfermedad, no es un incapacitante. Es importante que los pacientes mejoren su alimentación y creo que la mayoría de nosotros debería mejorar su alimentación con el buen masticar, o sea, los alimentos bien digeridos, pues obviamente van a condicionar a que éste se procese mejor y no generen el proceso de fermentación. El consumo de agua, de jugos naturales, como les indicaba, mínimamente 1,5 litros al día. Evitar cualquier tipo de bebidas gasificadas. Primero uno, por la presencia de cafeína, el exceso de glucosa que puede tener, que puede condicionar cuadros osmóticos como diarreas o estreñimiento. Y se recomienda comer varias veces al día en estos pacientes. No como una persona habitual, su desayuno, almuerzo y cena, sino en los entretiempos comer al final 5 a 6 veces al día y por lo general tener un peso adecuado, porque ya les comentaba que el sobrepeso está asociado a ciertas complicaciones con el ostoma. Ahora, por ejemplo, el día de ayer tuvimos una emergencia. Mm, Les comento el caso. Tuvimos un paciente o tenemos un paciente con un cáncer de recto localmente avanzado, el cual ya tenía y se le comunicó hace 3, 4 meses la intención de realizarle un ostoma, pero básicamente no tomó la decisión en su momento y acudió por emergencia hace 2 días. ¿Por qué? Porque el paciente ya
tenía, uno, dificultad para hacer deposiciones, tenía dolor, distensión abdominal, hasta cierto punto náuseas y vómitos. Entonces se le hizo un procedimiento llamado un colostoma desfuncionante, que en este caso es un colostoma en asa. Como ven ahí, se hizo bajo un procedimiento de una mini laparotomía y se abocó el colon, en este caso el colon sigmoides, hacia la piel y tiene dos asas, una asa proximal, una asa distal, y como ven en la última, la bolsa de ostomía que se usa con su filtro de carbón, el cual es el dispositivo que se usó y actualmente ya está en proceso de recuperación el paciente. Listo.